Buenas noches, queridos estudiantes. Soy la profesora Yesbel Scott y hoy les voy a hablar sobre el tema higiene vocal, comunicación, apoyo didáctico y voz. Como primer punto tenemos apoyo didáctico y la voz. Los apoyos didácticos son considerados cualquier medio o forma de presentación que el grupo debe oír, ver, tocar y que el instructor o docente emplea para transmitir la información durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La voz es el medio principal por el que los docentes transmiten información a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por este motivo, es necesario introducir pautas para la prevención de higiene vocal que pueden ayudar a superar los problemas y contar con un equipo adecuado. Los materiales didácticos se utilizan para mejorar la comunicación de datos, ideas principales, conceptos y para estimular las reflexiones de los estudiantes. Entre estos recursos de apoyo al docente, podemos decir que en muchas ocasiones hay falta de inmobiliario y equipamiento adecuado para el uso del docente, las actitudes postulares que deben adoptar y los ambientes ruidosos con polvo y escasa iluminación es preocupante para ejercer el rol docente y el cuidado de nuestra higiene de la voz. El cuidado de la voz es un elemento profesional y fundamental a la hora de la docencia. La voz forma parte del recurso didáctico, es un conjunto con el material de apoyo para poder explicar y lograr los objetivos de aprendizaje dentro del aula. Al presentar el material didáctico, los estudiantes debemos de estar frente a los estudiantes para poder dirigir la clase y explicarle en un tono moderado, con claridad y coherencia, para que el estudiante comprenda de la mejor manera posible. Podemos decir que los recursos didácticos son todo lo que son los materiales auditivos, como la voz, la grabación, el material de imagen fija. También podemos decir que los materiales impresos, como los libros, los materiales mixtos, las películas, los videos, entre muchos más. Y nosotros, para captar la atención del alumno, debemos de ser pacientes, ajustar las expectativas a las edades de los alumnos, importancia del lenguaje verbal y no verbal para captar la atención, desplazamiento y rotación, aproximación y contacto con cada uno de nuestros estudiantes. Como siguiente punto tenemos las sugerencias para el cuidado docente. Nosotros como docentes debemos de llevar aula al clase y beber a menudo, tomar lentamente para poder tener un buen cuidado de nuestra voz, hablar siempre en frente al estudiante que nos dirigimos, reducir el ruido de fondo en el entorno de la clase, esperar que los estudiantes estén en silencio para comenzar a dar la clase. Y si vamos a hablar en público, debemos utilizar un micrófono, controlar el estrés emocional que pueda afectar la voz. Como siguiente punto tenemos las conferencias y el orador. El orador es aquella persona que habla ante el público, que tiene la capacidad de persuadir, de hablar con elocuencia. Los conferencistas y los oradores deben organizarse, planificarse y mantener el control para llevar a cabo sus conferencias. También tenemos el público o auditorio. Para que un orador logre con éxito sus presentaciones, debe de hacerlo con pasión, con energía, actitud positiva, utilizando factores como la motivación, la credibilidad y la personalidad. Además, los elementos básicos que debe considerar el orador en el auditorio es el contenido, el estilo y las tres estructuras de cómo transmitir el mensaje. Las cualidades de estos conferencistas son físicas intelectuales. Tenemos que las físicas conlleva lo que es el aseo personal, la vestimenta adecuada, la actitud mental positiva, gozar de buena salud física y de buena salud física. Las intelectuales tenemos que es la memoria, la imaginación, la sensibilidad, la iniciativa. Y las características de este orador
son la elocuencia, el embellecimiento, el propósito, el impacto y que esté dirigido al público. Si ustedes observan la imagen, tenemos a una persona en una conferencia como un orador presentable, erguido, con buena posición, porque así es que tenemos que hacer como futuros docentes. Y con esto hemos finalizado. Yo les tengo lo que es unas recomendaciones y les puedo decir que la voz es uno de los más importantes instrumentos didácticos como docentes. Hablamos continuamente con nuestros estudiantes en el aula, explicándole la clase, con conjunto, nuestro material de apoyo. Porque sin nuestra voz y el material de apoyo no vamos a lograr los conocimientos. La voz siempre va a estar. Para mantener el cuidado de nuestra voz y evitar estos serios problemas, debemos de cuidarnos, porque uno de los principales es la disfonía. Es uno de los más comunes en nuestra profesión. Lo que debemos de hacer para tener una voz sana es evitar los gritos, los ruidos, las irritaciones con la voz, usarla continuamente si no tenemos el entrenamiento debido, evitar esfuerzos de voz durante el ejercicio físico, evitar garrasperar y toser continuamente para aclarar la garganta, mantener la garganta relajada cuando comience a hablar y sobre todo tomar agua. El agua es muy importante. Con esto le quiero finalizar, queridos estudiantes. Cualquier consulta me la pueden dejar aquí y yo les responderé con mucho gusto. Muchas gracias y que tengan buenas noches.